Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. Damos la bienvenida en este momento al doctor Washington Pesantes. Recordamos que él es candidato a la presidencia de la República por las listas 19. En este espacio queremos dar espacio a los diferentes candidatos, aunque sea reiterativo y redundante, para que expresen sus posiciones, también hablar de su trayectoria y que sea el pueblo ecuatoriano el que decida qué opción votar el 19 de febrero. Doctor Pesantes, hay muchos temas que involucran su trayectoria. Usted decía, he sido maestro toda mi vida, he trabajado en escuelas, en colegios, en cátedra universitaria. ¿Por qué decide involucrarse, luego de haber estado en la Fiscalía General del Estado, en el tema de política nacional? Gracias, muy buen día. Un placer nuevamente compartir con ustedes este importante espacio noticioso y de opinión. Le decía, yo tengo, a diferencia de otras personas que aspiran aproximadamente 38 años, ya voy perdiendo la cuenta de tantos años de servicio al país. ¿El público va a sacar cuenta de cuántos años tiene el doctor Pesantes? Eso es lo que menos importa, pero vale tenerlo en cuenta. 4 años fui profesor primario, me gradué en el Colegio Juan Montalvo de Quito, luego en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de Educación, ejercí la docencia por 8 años en el Colegio Secundario 24 de Mayo, el más grande del Ecuador, aquí en la ciudad de Quito, y pues cuando opté por el título de doctor en jurisprudencia, he sido docente, desde que opté por ese título, de las principales universidades de pregrado y posgrado. Conozco el país entonces, además nací en un pueblo, conozco el país por dentro. Vivo acá en la ciudad de Quito cerca de 40 años, yo soy un producto de la migración interna. Le he servido al país también como jurista. El país sabe que ingresé a la Fiscalía por allá por el año 99-2000 y luego en la carrera fui elegido fiscal general. He sido juez fiscal, lo conoce la gente, y ahora decidimos dar un paso a la política por varias razones. Entre ellos, que es hora ya de que el país mire más allá de las dos tendencias que se vienen presentando desde que llegó la Revolución Ciudadana. Es decir, los de la oposición, que básicamente, y con el respeto, porque de eso se trata, hacer política de manera distinta, los que gobernaron el país en el 2007, nosotros sabemos, la gente hace un juicio de valor, lo que ellos nos legaron. Puede haber algo positivo y lo del otro, un déficit para el país, crisis política, social, económica, y desde el 2007 lo que se autodenomina Revolución Ciudadana. El país necesita superar esa dicotomía. A los unos y los otros los conocemos con efectos y virtudes. Entonces irrumpe una corriente nueva de gente que ha servido al país, que no se ha servido de la política. Entonces yo decido pisar esos terrenos bastante sinuosos de la política como un acto de servicio, como lo he venido haciendo porque me di cuenta muy claramente desde la Fiscalía que si usted no tiene poder, no puede transformar, no puede tomar decisiones. Y en mi actividad como fiscal, ustedes saben, una actitud totalmente independiente, persecución a la corrupción. De eso queremos hablar ahora en una siguiente pregunta. Ahora, antes de eso, doctor Pesantes, usted habla que existe una dicotomía, la oposición y la Revolución Ciudadana. ¿Cómo entender lo que usted dice cuando vemos una amplia gama cada elección? En el 2006 igual vivimos no sé cuántos candidatos y ahora volvemos a tener 8 binomios hacia la presidencia de la República, sin mencionar las múltiples listas para asambleístas, porque ahí cambian y son muchísimas más. Porque hablar de dicotomías, tenemos 8 posibilidades para escoger. Sí, perfecta la pregunta, porque si bien es verdad, existen 8 binomios y existen 14 agrupaciones políticas a nivel nacional reconocidas jurídicamente, sin embargo, todos aquellos que están en oposición son personajes que ya han ejercido funciones públicas políticas de manera directa. Casi todos han sido candidatos, han ejercido alcaldías, han sido ministros, es decir, son parte de... Pero a usted le van a decir, usted ejerció como fiscal general del Estado, una de las posiciones más importantes en el mundo
jurídico del país. Pero primero voy a contestar su pregunta. ¿Por qué la dicotomía? ¿Por qué estos dos grandes bloques? El bloque de que están en la oposición muchas veces ciega, que pretende retornar al pasado, y del pasado ya no sabemos, el pasado remoto, ¿no es cierto? Ahí no veo ninguna gente nueva, son ministros, superministros, son los mismos de siempre. Y de otro lado, este llamado Proyecto País, Revolución Ciudadana, como quieran llamarse, que ha sido la continuidad de la tan estigmatizada partidocracia. Por eso es que muchos ecuatorianos hablan de la vieja y de la nueva partidocracia. Entonces, si bien existen varios candidatos, nadie tiene una posición de tercera vía, una opción distinta entre los de antes y los de ahora. Y también es una posición de carácter ideológico. Nosotros estamos equidistantes de los extremos de izquierda, que esto suele decirse de izquierda, me pone en duda, pero en todo caso así se autodenominan. Y los candidatos de derecha, el país probó del neoliberalismo, de los que quieren enajenar todo. Y nosotros decimos que el mercado no puede absorber al individuo, al Estado, pero el Estado tampoco puede hacerse dueño de la vida de los ciudadanos. Aquí hay una posición racional, democrática, tolerante, por formación de derecha y por formación democrática. Yo no puedo admitir que no hay alternabilidad, eso es parte de la república, res pública, cosa de todos. Sí, pero cuando usted imparte sus clases en la Universidad Central se habla de autonomía, división de poderes y de democracia. Lo que usted dice, la república, que significa alternancia en el poder. Desde luego, esa es la antítesis, lo contrario de la monarquía que se hereda el poder. Ahora se pretende dejar a herederos y legatarios, 10 años ya son suficientes, pero el país respetuosamente, porque no tratamos una lucha fratricida, quiere que esto cambie, y nosotros le ofrecemos una opción. Tenemos la formación, tenemos un compromiso social, desde la Fiscalía se pudo hacer. Usted me dice, usted ocupó una función importante. Yo ocupé una función importante en este periodo, que es distinto decir que he ocupado un puesto en este gobierno. Yo no he sido funcionario del Ejecutivo, Legislativo, Judicial. No ha sido funcionario del Ejecutivo, pero las personas y el país recuerda que usted era amigo del presidente Correa. Y aquí mismo ha dicho, todavía le llamo cuando es su cumpleaños. Yo no niego las amistades. Yo conocí a Correa cuando yo tuve la oportunidad, becado, yo he estudiado como 12, 13 años de estudios universitarios. Llegué becado a Bélgica y le conocí a Rafael Correa. Y es una relación, una cosa es la relación de respeto y amistad, y otra cosa son los principios. Otra cosa es la forma de ver el país y la forma de manejarlo. Yo no puedo estar de acuerdo con la actitud soberbia, prepotente. El presidente, desgraciadamente, ha sido rehén desde hace tiempo de un grupo de cortesanos, y eso va más allá. Pero si se habla de una especie de monarquía en donde el jefe de Estado maneja los poderes del Estado, ¿por qué dice que está encerrado como rehén? Si es que se habla de una especie de monarquía, la monarquía se caracteriza justamente por la negación de la alternabilidad en el poder. Y él ha pretendido continuar más de 10 años, ni García Moreno llegó, ni Eloy Alfaro, ni ningún dictador tampoco se ha pretendido prolongarse más. Y no se ha respetado la independencia de las funciones. Bien, el poder es uno solo, pero se divide en funciones legislativa, ejecutiva, judicial, aquí electoral, que se ha añadido, y se inventó uno que es de control ciudadano, se dice. El quinto poder. Este es control estatal hacia la ciudadanía. Pero yo le aclaro, yo llegué a una función pública después de haber hecho carrera. Yo en el 2004 gané un concurso, yo siempre entré por la puerta grande. Es decir, culminar una carrera llegando a ser fiscal general del Estado. Que se cortó por no ser incondicional a este gobierno. Yo puedo saludar y llamarme en el cumpleaños o como ha hecho el presidente hace algún tiempo, porque yo 5 años que no tengo el teléfono del presidente, pero eso no implica que yo no haya enjuiciado a los únicos casos de peculado, de corrupción, en estos 10 años que han sido judicializados, han correspondido al fiscal Washington Pesantes. Ahora no han podido tapar el escándalo que fue descubierto, abierto, ventilado públicamente por medios de comunicación, que no nos vengan a decir que ha sido aquí investigación del Ejecutivo, peor del fiscal, pues que no tiene ninguna legitimidad ni autoridad moral para investigar. ¿Usted se refiere al caso de Petro Ecuador y al caso denominado Capaya? Al caso Petro Corrupción. A ese caso, en donde se cercioran. El caso comenzó en mayo y estamos en el mes de noviembre. El 16 de mayo se le detuvo al señor. Pero hay denuncias anteriores, de meses anteriores y años anteriores. Aquí, por ejemplo, el exasambleísta Clever Jiménez nos entregó documentos de años anteriores que ya denunciaban el tema.
de Petroecuador. Petroecuador. No he conocido yo del caso Catalla antes, porque como usted entenderá, este proceso de la refinería recién data de hace 2, 3 años. Yo dejé la fiscalía hace más de 5 años, pero sí de actos de corrupción en Petroecuador. Yo, en mi actitud de fiscal, me recuerdo un día claramente, recibí una denuncia pública en mi despacho. Media hora después tuvieron los fiscales incautando las computadoras en Petroecuador por cuanto se denunciaba a la asignación, la entrega de contratos sin ningún concurso. Felizmente no hubo mayor trascendencia, no fue un caso importante, pero se tomaron decisiones. Un día fui yo personalmente como fiscal general del Estado a unas bodegas. Resulta que funcionarios de Petroecuador, los instrumentos, los repuestos para el oleoducto, se sustraían de las bodegas y vendían a través de almacenes en otra parte. Pero esas son minucias en relación al monto de que estamos hablando. Ahora estamos hablando de un contrato de 2.200 millones de dólares. Por eso nosotros decimos que el país necesita moral, ética, y nosotros somos la reserva moral. A mí me podrán decir que he sido amigo de Correa, pero eso no es un estigma. A mí me podrán decir cualquier cosa, pero menos que he topado jamás un dólar del Estado y que me falte ese patriotismo, que tenga el conocimiento, la formación, la entrega. Yo soy orgulloso de haber nacido en este país, soy orgulloso de haber nacido en un pueblo y de seguirle sirviendo al país. Sí, hay una gran diferencia entonces entre los que están de candidatos, a quienes obviamente respeto, porque esta debe ser una actividad noble de entrega. Así lo definí desde Santo Tomás hace 500 años. Es el bien común, es la política. Lo que pasa es que han desprestigiado. Por eso es necesario que gente nueva incursione. Ahí hay varias preguntas. Primero, ¿cómo dotar de contenido a la política y que la política tenga credibilidad en varios sectores? Por otro lado, doctor Pesantes, hoy se celebra el Día Internacional contra la No Violencia. Usted ha sido criticado cuando habló de que jamás pondría una mujer como ministra de Defensa. ¿Cómo mirar la relación y el equilibrio de género en el mundo del siglo XXI, en donde hay trayectorias de mujeres que han liderado países, han liderado contiendas y lo han hecho muy bien? Evidentemente, si yo, habiendo sido profesor de colegio femenino, habiendo educado a niñas de 5 años, tengo 2 hijas mujeres, mi esposo es médico, ¿cómo puede estar en contra de las mujeres? Pero a veces pretenden sacarlo de todo el contexto de una intervención. A mí cuando me preguntan ¿y a quiénes nombraría? Mira, hay presidentas con quienes me identifico en su línea ideológica, inclusive la presidenta Bachelet. Ella se identifica con presidente y ella fue ministra de Defensa, de tercera vía. La pregunta es que en este periodo se han presentado las condiciones para que una mujer esté al frente. Y yo lo que dije es lo siguiente y me vuelvo a ratificar. Creo que al frente del Ministerio de Educación debe estar un educador de carrera, que no ha habido en este gobierno. Ha habido alguien que ha dado clases de tránsito. Bueno, ha habido un embajador de carrera al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha habido un agricultor al frente del Ministerio de Agricultura, y así le puedo estar citando. ¿Cuántas mujeres fueron al Ministerio de Defensa? 2 o 3. Y yo lo que dije, y estoy convencido, que la mujer tiene un espacio muy respetable y que por su experiencia, por algunos aspectos de su propia naturaleza, una función más de mejor aporte podría ser en otro ámbito. Y dije pues que no creía yo que en este momento debía estar al frente una mujer, sino que debía estar al frente del Ministerio de Defensa un militar de carrera. Mire usted la desinstitucionalización, ¿no cree usted que debería ser? Eso no descarta en absoluto que a futuro ahora hay mujeres policías que han llegado a un grado hay generales, no hay lo mismo en el ejército, ¿no? Pero se están capacitando, está abriendo los espacios. Ni machismo ni feminismo. Parece que algunos están esperando a, como diría la gente, a la que cae para criticarle. Eso es lo que yo dije claramente. Zapatero a tus zapatos. No es el tiempo de los enciclopédicos. O queremos que una mujer sea ministra de Salud, mañana sea ministra de Seguridad, pasada de Defensa, y al siguiente día son embajadores. Por favor, solamente hay 40... Sí, zapatero a tus zapatos es un dicho muy popular y muy real, pero si uno piensa en administración, hay hombres y mujeres capacitados en cualquier área de conocimiento. No se discute en absoluto. Y en defensa también puede ser una muy buena opción. Puede ser, eso es puede ser una muy buena opción. Ahora, en el 2016, en noviembre, yo no conozco una mujer, ojalá pudiese conocer,
que tenga un dominio, un conocimiento profundo del sentido de las Fuerzas Armadas, de la visión actual de las Fuerzas Armadas, que yo además pienso que debe incorporarse al desarrollo productivo. Debe incorporarse al desarrollo productivo, vivimos otras épocas, y ahí una pregunta, doctor Pesantes. También usted tiene que pensar en el mundo del Ejecutivo con relaciones internacionales. Hablamos de Fuerzas Armadas. ¿Qué hacer frente a la firma del Acuerdo de Paz con Colombia? ¿Qué riesgos tiene Ecuador y cómo debería trabajarse esos posibles riesgos? En donde el Ministerio de Defensa, manejado por hombre o mujer, tiene que mirar mucho a la frontera norte. Muy bien. Permítame antes decir, la mujer en educación ha hecho un aporte, sigue haciéndolo. La doctora Rosalía Arteaga fue una excelente ministra. Pero a las mujeres, ¿qué nos molesta? Y les soy honesta como mujer, nos encasillan siempre al mundo de lo social. Y usted no puede dejar de pensar en todas las mujeres, desde María Curie al inicio del siglo XX, que ganó 2 premios Nobel, lo cual demostró que las mujeres en ciencia también podemos ser muy buenas, extraordinarias. Estamos hablando de Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Podemos hablar de educación, pero podemos hablar de ciencia, podemos hablar de estrategia militar. La propia señora Bachelet fue ministra de Defensa. Y yo comparto con usted esa visión, desde luego que comparto. No pongo énfasis a actitudes extremistas, feministas, ni machistas. No es el hecho, ni machistas, no es el hecho de ser hombre o mujer. Hay que ser buenos ciudadanos en toda la extensión de la palabra. Si no hay ejemplo de mujeres. Mire usted que mediante el diálogo yo ya tengo a alguien que se sume al proyecto y no ecuatoriano. Hay una coincidencia total en lo que usted está diciendo. Respecto a la pregunta que me acaba de hacer del rol de las Fuerzas Armadas y del conflicto con Colombia, nosotros queremos que 50 años después, para beneficio de nuestros hermanos colombianos y del contexto latinoamericano, mundial inclusive, ese conflicto debe terminarse, porque además lo sufrimos las consecuencias, los bombardeos, las incursiones de los dos sectores, bombardeo estatal, ¿no es cierto?, que daña nuestros cultivos en la frontera norte, la incursión de las FARC y la muerte. ¿Por qué se olvidan ahora que hace pocos años, una década, murieron 12, 15 ecuatorianos emboscados por la guerrilla? No nos olvidemos de Angostura, tantos acontecimientos de esta guerra. Por eso saludamos que haya un proceso de paz. La pregunta es, ¿y el Ecuador solamente debe ser testigo como lo fue en el acuerdo fallido firmado en Cartagena? Porque ayer se firmó un nuevo acuerdo y no se de Bogotá. Si nosotros hemos sufrido las consecuencias, vea usted en casos como este, ni siquiera se han llevado los 20 y más 24 cadáveres que están en San Diego, de los guerrilleros que fueron atacados también alevosamente, le ponerse una posición, no tenían por qué incursionar, por más que sean guerrilleros, en nuestro territorio. Entonces yo lo que les llamo a reflexión a los ecuatorianos es por qué nosotros tampoco exigimos que si el proceso de paz va a generar recursos para Colombia, nosotros nos conformamos con ser testigos o ser anfitriones, nos quedamos con los brazos cruzados. El país debe exigir las indemnizaciones. Más de 500.000 colombianos han sido recibidos en la frontera norte, están viviendo en calidad de migrantes en definitiva, ¿no es cierto? Y nosotros los que queremos que se vayan, pero también debe haber un resarcimiento. ¿O es suficiente el $1.000.000 que dio el gobierno colombiano a través de un proceso, una Corte Interamericana de Derechos Humanos para resarcir la muerte del señor Aizaya? Eso me parece a mí ridículo. Primero, la vida humana no tiene precios, evidentemente, que va mucho más allá. Pero entonces hay que replantear el rol de las Fuerzas Armadas. Ellos van a dejar, posiblemente entregarán las armas, un gran sector. No sé, lo importante sería también que más de dejar las armas, dejen el narcotráfico que inunda este país y que también viene en mucho del norte. Aquí con ciertas actitudes demasiado, con un concepto de soberanía de hace 2, 3 siglos, sacaron una base militar. No estoy a favor de las bases militares, lo que estoy es a favor de la cooperación. Aquí estigmatizaron todo. Ahora se ha puesto el Ecuador una pista de aterrizaje y salen a decirnos que cada día encuentran que golpea la droga. Eso significa que hay mucho más delincuencia organizada, ¿no es cierto? Pero hay que analizar cuáles son las políticas de Estado frente a esta situación. El rol de las Fuerzas Armadas. El Estado solamente debe estar tras de capturar, y no sé si sea la misma droga, con que un 30 o un 50% de la droga que circula llegue a su destino. Las organizaciones delictivas han hecho un negocio redondo, de manera que salir todos los días a decir, miren cómo hemos encontrado tantos paquetitos y demás.
no es suficiente, no hay una política criminal del Estado ecuatoriano frente a esta delincuencia internacional. Entonces, ahí el rol de las Fuerzas Armadas es importante. Desgraciadamente se los ha subestimado. Mire usted, las Fuerzas Armadas pueden contribuir en la construcción de carreteras, en la seguridad externa, en cierta medida también en la seguridad interna, en donde no hay policía, donde no hay policía judicial, en lugares de frontera para la seguridad ciudadana. ¿Por qué no integrar? Sí, pero hay que aplicar el profesionalismo de las Fuerzas Armadas y de estos temas, doctor Pesantes, y de otros temas de su posición y sus planteamientos del país hablaremos a lo largo de estas semanas. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes que nos acompañan. Agradecemos la presencia del doctor Washington Pesantes. Él habla de su trayectoria de vida, de su experiencia como maestro, de su experiencia como fiscal y el por qué ahora está buscando ser el presidente de la República con las listas 19. Ha hablado también sobre temas de la fiscalía. Hemos dialogado sobre el tema de género, que a veces genera una serie de problemáticas, pero lo que queremos a través de este espacio es decir, hombres y mujeres somos capaces y tenemos las mismas posibilidades. No se vota por género, se vota por buenas personas capacitadas para gobernar. Y también, por último, hablar del papel de las Fuerzas Armadas, un tema polémico que esperamos esté dentro del debate y del análisis de los diferentes candidatos. Gracias nuevamente al doctor Washington Pesantes. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el economista Mauricio Pozo, binomio de la doctora Cintia Viteri por el Partido Social Cristiano. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Hablemos de salud mental. Sucesos Internacional, las principales noticias del acontecer mundial con nuestras agencias oficiales de noticias aliadas. DW, Deutsche Welle, de Alemania.
RT Roche Today. Xinhua, Agencia de Noticias China. Sucesos Internacional, de lunes a viernes de 19 a 20 horas. Por Telesucesos, Canal 29. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Con nosotros. Como le habíamos anunciado en este momento, damos la bienvenida al economista Mauricio Pozo, quien es el candidato vicepresidencial por las listas 6. Él es parte de este binomio con Cintia Viteri y Mauricio. Hemos escuchado todas las planificaciones y proyecciones que hablan ustedes para enfrentar un gobierno desde el punto de vista económico. ¿Cómo fortalecer al país? ¿Cómo generar confianza? Es lo que todos nos preguntamos, porque una cosa es la campaña, son las ofertas, pero lo que el país necesita es seguridad y confianza para conseguir inversiones y por lo tanto que el aparato productivo sea absolutamente más activo frente a lo que hemos vivido en los últimos tiempos. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Pido disculpas por lo poco afónico que estoy. El programa de gobierno en la parte económica efectivamente tiene un objetivo fundamental, y ese objetivo tiene que ver con la recuperación de las plazas de trabajo que se han perdido y la creación de nuevas plazas de trabajo que calculamos pueden ser de alrededor de 200.000 en promedio por año. Ese trabajo, ese rol tiene que cumplir el sector privado, no puede ser el sector público. El sector público no está para ese tipo de metas del sector público, y el gobierno en su caso está para poner políticas, establecer políticas, poner los límites de la cancha, establecer normas. No está para participar en todo lo que está participando y ha venido participando en los últimos años, que aparte de un dispendio de recursos es un trabajo absolutamente ineficiente. El Estado no es un empresario. Aquí el Estado está en todo. Está en petróleo, está en electricidad, está en agroindustria, está en turismo, está en la Ahora, ¿cómo, Mauricio, empezar un gobierno y remarcar la cancha en donde ustedes digan el Estado es Estado como tal, pone las reglas, es una especie de árbitro en muchas ocasiones, pero cómo ir recortando las actividades del Estado sin volver a generar desempleo? Porque si hablamos de aviación, o hablamos de turismo, o hablamos de minas, de farmacéuticas, de salud, el Estado prácticamente es todo en el país. A ver, hay varias vías ahí. La una es que el momento en que usted discrimina entre el rol del Estado, que a mi criterio debería ser en educación, en salud, en seguridad, en justicia, y lo que puede hacer el sector privado, usted libera actividades, libera recursos, y los mecanismos de liberación pueden ser o con inversión extranjera, o con figuras tipo concesiones, o con alianzas público-privadas, en cuyo caso las personas que están trabajando en esas actividades, que serían delegadas al sector privado, pasan de un sistema a otro simplemente, pero siguen con trabajo. Aquí lo de fondo no es que no se hagan las cosas, sino que cada sector cumple el rol que le corresponde. No puede haber un rol donde usted tenga ineficiencia en el trabajo. El Estado no es empresario. Se pone una farmacéutica, ya quebró la farmacéutica, como tampoco el sector privado puede tener fuerzas armadas. O sea, cada uno en su terreno, en su andarivel. Y eso haría que el tema del empleo no se lo pierda en el sector público. Lo que sí creo que vale la pena, si me permite, Claudia, advertir, es que si hay empleados públicos que cobran y no trabajan, los llamados pipones, y eso sí no vamos a permitir. Los pipones es algo que arrastramos desde hace muchísimos años. Uno recuerda la caída de Bucaral, la presencia de Alarcón, y ahí se hablaba de grandes piponazgos, es decir, estamos hablando 96, 97, y se mantiene... Pero hasta ahora tenemos gente que cobra y no trabaja, y eso no lo puedo. Inclusive cuando yo estuve en funciones públicas, teníamos un estimado de alrededor de 15.000
en el área de la educación, que no trabajaban y estaban en rol, y a fin de mes iban a cobrar. Bueno, esas cosas obviamente no se pueden mantener. No hay como ser tolerante con eso. Que es corrupción directa, que cobra un sueldo, por más que sea de 300, 400 mil dólares, es corrupción. Además, porque eso pagamos todos, pues porque eso nos cobran a todos de impuestos. ¿Para qué? Para mantener a gente que no trabaja, o sea, no tiene presentación alguna eso. Eso se va a acabar. Y lo otro, obviamente, una vez definido, va a entrar en un proceso. No es que el día 1 ya esto haces tú y esto hago yo. No, eso tiene que ir en un proceso. Pero lo de fondo es que el programa económico es lo que se anuncia, y las decisiones y los decretos y lo que tengan que hacerse a lo largo del tiempo ya se lo anuncia al principio y se lo vaya aplicando después, a pesar de que algunos impactos van a ser de corto plazo y otros van a ser de un plazo más largo. Así que vamos a ir en esa dirección. Por decirle, nosotros necesitamos mantener y tener un Banco Central independiente. Yo creo en un Banco Central independiente. ¿Qué significa un Banco Central independiente con un país dolarizado? Porque a veces hay algunos economistas que dicen cuando se dolarizó el Ecuador en el año 2000, el Banco Central debió tener funciones limitadas y específicas hasta que el proceso entre en función. ¿Por qué es necesario un Banco Central en un país dolarizado como el Por Ecuador? varias razones. Porque el hecho de que el país no emita moneda no quiere decir que no tenga roles que cumplir. ¿Cuál es el rol de un Banco Central en esta coyuntura? Dolarizado. El Banco Central tiene que ser el custodio de la liquidez, el que administra la cantidad de liquidez en la economía. Alguien tiene que hacer ese trabajo. No puede ser el Ministerio de Economía, porque el Ministerio de Economía lo que hace es dictar la política económica, pero no administra la liquidez. Tiene que haber un Banco Central. Segundo, tiene que ser alguna institución que no sea el gobierno, ni sea el sector privado, que provea de información macroeconómica certera para poder tomar decisiones. Ese es lo que se llama en teoría económica el tercero confiable. Ese es el Banco Central, que provea información que podamos... El tercero confiable, pero que no dependa del Ejecutivo. Exactamente. Para que sea confiable. Por supuesto, porque si no se convierte en lo que es ahora un apéndice del gobierno. Entonces una dependencia que le ordenan y el señor hace lo que le pide. Eso no puede ser. Tercero, alguien tiene que decir a usted como gobierno, oiga, el proceso de endeudamiento no va bien. El Banco Central ya tuvo ese rol y ya emitía un informe sobre toda operación de endeudamiento público. ¿Está excesivo, no es excesivo? ¿El impacto económico es adecuado o no es adecuado? ¿Las condiciones financieras son o no son? ¿Está fuera o no del programa de gobierno? Etcétera. Ese informe de lo que son el manejo de la deuda pública tiene que hacer alguien que no sea el gobierno, como es obvio. ¿Quién? El Banco Central. Igual es el presupuesto del Estado. Tenía ese rol, ahora no tiene. El Banco Central que tiene que decir, señores, el presupuesto se enmarca, no se enmarca, está sustentado en unas hipótesis que corresponden. Bueno, ese trabajo alguien tiene que hacer. Bueno, ese es el rol del Banco Central. Quiero hacer una pregunta, porque se ha hablado de que este año, estamos terminando 2016, no va a tenerse un presupuesto general del Estado para el 2017 y que va a esperarse que venga el próximo gobierno y define el tema presupuestario. ¿Qué va a pasar de aquí a mayo sin tener un presupuesto? No, la ley eso establece que para estas situaciones de cambio de gobierno, el presupuesto del año 2016, sería en este caso, es el mismo que para el año 2017. Aquí, más bien lo que me preocupa es que cuando hablamos del mismo, hablamos de los problemas del actual, y más los problemas que se acumulan para el siguiente. O sea, el desequilibrio fiscal del año 2016, el déficit, la deficiencia, la falta de plata, es algo que se va a repetir probablemente con igual o mayor severidad del año 2017. Estamos hablando de que se requieren en el año alrededor de 18.000 millones de dólares en todo lo que hay que pagar. No 18.000 millones de dólares y el presupuesto es actualmente de 26.000 millones con todos los recortes. Están 29, 28, entre el ejecutado hasta octubre, digamos. Veamos cómo termina el año. 28, porque estaba sobre más de 30, pero sí, fue... del Estado, no de todo el sector público, pero es el grueso, digamos. ¿Y eso qué significa? Que obviamente para el próximo año habrá que ver cuál es el presupuesto que entraría a aplicarse
pero supuestamente debería ser el codificado del año, es decir... ¿Qué significa codificado? Codificado significa el que se realizó contablemente, el que se devengó, pongámoslo así, contablemente, no el de caja, ni el que se aprobó, sino el que se ejecutó como tal. Realizó durante el año. Que creería que se aplica, pero eso, independiente de que si es el ejecutado, el devengado, el de caja, no importa, que eso a la gente no le interesa. Lo que debe interesarnos es que el problema fiscal del año 2017 para el 2017 respecto al 2006 va a ser igual o peor, y se va a necesitar cerca de 18.000 millones para cubrir todo lo que falta de plata, para pagar todo lo que hay que pagar. Hay que pagar vencimientos de deuda, fallos arbitrales en la comunidad internacional, el caso de la Occidental que tuvimos este año, ahora tuvimos el caso de Chevron que se está presentando, los vencimientos de los bonos que se emitieron porque se tomaron plata en las reservas internacionales, los papeles de corto plazo, los TBCs, que son papeles del propio Banco Central, todo eso acumulado, aparte del déficit, hace que sea una cifra de 18.000 millones de dólares. Entonces, como usted entenderá, esa cifra es de una magnitud realmente importante. Eso representa en el actual PIB aproximadamente un 19% del PIB, que es una cifra demencial para un desequilibrio fiscal. Y eso no puede dejar de atenderse si yo, como gobierno que inicia funciones, pretendo recuperar la confianza en la economía. Usted no puede recuperar la confianza si entra un gobierno y sigue impago en la compañía petrolera X, la compañía petrolera Y, el constructor X. Y se dice la deuda es imposible. O hasta sueldos y salarios, no sabemos qué está pasando. O transferencias de los gobiernos seccionales o lo que sea. Entonces usted tiene que ponerse al día para que le empiecen a creer. Entonces no es el tema toma, economista Pozo, el aclarar cuentas? Ustedes, la persona que gane las elecciones, llegan al día 25 de mayo después del cambio de mando. ¿Cuánto tiempo toma saber el estado de las cuentas del país? Porque usted mismo ha sido crítico al decir no hay transparencia en información, no sabemos la deuda externa, deuda interna, en cuánto está. ¿Cuánto tiempo tomará esclarecer la situación financiera del Ecuador? No quisiera darle fechas ni número de días, porque no sé con lo que me voy a encontrar. Yo tengo sí mucho recelo de que la situación sea más grave de la que se puede ver en este momento. Y no quisiera anticiparme, pero lo obvio es que esto se lo pueda levantar, se lo pueda descubrir, llamemos, en el menor tiempo posible. Esto debería ser tema de días y no, ojalá no de meses. El gobierno saliente y el gobierno entrante. Debería darse algo, en marzo, en mayo de algo maduro, irracional y responsable. Así debería ser. Y no que a uno le cierren la puerta y cuando abre la puerta tenga que estar buscando dónde están hasta los papeles. Son una serie de elementos que habrá que ver qué ocurre en el futuro. Ahora, Mauricio, ¿cómo ha cambiado su vida del Mauricio Pozo, economista, analista, vinculado al mundo empresarial, al Mauricio candidato? Bueno, primero ya no estoy haciendo nada de lo otro que hacía, obviamente. Esto me demanda las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estoy hasta afónico por este tema. Un trabajo intenso, donde hay que estar con los 5 sentidos y con la atención en todo. He podido formar un equipo que me está ayudando, hasta me responde el celular porque no deja de sonar todo el día. Y obviamente las estrategias, las conversaciones, lo que hay que acordar con Cintia, en qué temas vamos por separado, en qué tema vamos juntos, ir definiendo detalles, porque lo básico ya estuvimos de acuerdo para poder entrar como binomio, es decir, ¿qué piensas tú sobre el tema de la inversión extranjera? ¿Qué piensas tú sobre el tema de los militares? Para estar más o menos sintonizados, a ver si estamos hablando el mismo idioma, digamos. Y obviamente estamos hablando el mismo idioma, hemos hecho un muy buen equipo. Ella es una mujer con grandes virtudes, yo realmente la admiro a Cintia, una mujer que ha luchado, que ha prosperado, que ha progresado, inteligente, honesta, o sea, tiene muchas virtudes realmente y muy carismática con la gente, muy sensible al dolor externo. Yo le he visto
sollozar cuando veo una persona que le abraza y es pobre. O sea, una mujer que realmente siente, es auténtica, es genuina, no se pone caretas de aquí. Y muchos no se ponen maquillaje ni se hecho cirugías. Así es, y eso me hace a mí también autogenerarme un compromiso. Y claro, ella tiene experiencia política, tiene experiencia legal, es doctor en leyes, tiene su posgrado en Derecho Constitucional, y claro, mi concurso es en el área económica, donde creo que tenemos un gran complemento los dos. Así que hemos hecho un muy buen equipo, es una sinergia, yo diría, muy bien llevada, y los resultados, que no hay como hablar mucho, nos genera un gran optimismo. Hemos pegado un muy buen salto, y estoy muy positivo de que vamos a estar en la segunda vuelta. Esto es interesante escuchar. ¿Y qué piensa la familia? Porque una parte es el mundo empresarial que acaba de dejar. ¿Qué pasa con la familia? Mujer, hijos y todo lo que significa la familia. Hasta antes de esto, la respuesta o la alerta es la misma. Pensarás bien, un poco diciendo, usarás a lo que te metes, pero ya tomada la decisión, aquí estamos todos metidos de cabeza. La jefe de campaña aquí en Quito es mi hija mayor, mi hija Carolina, que coordina todo el tema, y obviamente con todo el equipo de Guayaquil, que es la coordinación matriz, llamemos así. Pero las estrategias no son iguales, porque obviamente la cultura, la idiosincrasia no es la misma. Y las formas de ser de los candidatos, Cintia y Mauricio, son diferentes. No se puede decir, todo eso cambia de un sitio a otro, y toda mi familia está metida, hasta mi hijo que está estudiando en el exterior, en Toronto, está ayudando ahí con los ecuatorianos. O sea, estamos todos de cabeza metidos, y yo creo que este tipo de cosas no demandan sino eso, o si no se mete una media, esto no funciona. Hay que meterse con todo, y yo en mi vida he hecho así, cuando me he metido en algo, me he metido en serio, hasta el final, y en eso estamos caminando. Todavía falta 87 días. 7 días, contamos hasta las horas aquí, creo, para poder llegar al día de la elección y poder obviamente tener un resultado de estar en la segunda vuelta, que es nuestro objetivo. Muchísimas gracias a Mauricio Pozo. Él es muy claro al hablar de políticas económicas, de lo que será el presupuesto general del Estado el próximo año para el gobierno que asuma el mando el 24 de mayo. Elementos que él analiza, el generar confianza, el buscar que el Estado se dedique a lo que le toca y el mundo privado a lo que le toca, dividir una serie de elementos, marcar leyes claras, temas claros, y lo que él dice, generar 200.000 empleos por año. Una serie de elementos que hay que analizarlos, hay que mirarlos, y también está su parte humana, ese trabajo, de equipo de trabajo con su familia, con el equipo de Cintia Viteri, una mujer que él dice admira mucho por su sensibilidad, por su entrega y su proyección, y Mauricio Pozo, un economista que está en las lides de llegar a ser vicepresidente de la República con todo el potencial económico. Él dice, yo siempre me meto con todo, y esperamos que todos los candidatos participen con esas ganas, porque todo este rato es el país. Gracias nuevamente a Mauricio Pozo. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el señor embajador de España, el embajador Fajilde. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad.
Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Hablemos de salud mental. Sucesos Internacional. Las principales noticias del acontecer mundial con nuestras agencias oficiales de Noticias Alianas. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida al embajador de España, el embajador Víctor Fagilde, con quien vamos a hablar de varios temas. Él además tiene los antecedentes, su trayectoria, comunicador, escritor, una serie de elementos y ahora es embajador de España aquí en el Ecuador. Embajador, hay mucha expectativa cuando se habla de que ya tenemos un acuerdo comercial con Europa. ¿Qué nomás entraña eso para las relaciones de la península ibérica hacia Ecuador? Mire, fundamentalmente es que tenemos un marco. Si uno quiere jugar un partido de fútbol, que es la ilusión de los futbolistas y los deportistas, necesita un estadio y necesita reglas. Bueno, esto es lo que acabamos de sustanciar. Hemos establecido los mecanismos por los cuales tanto los 28 países miembros de la Unión Europea como el Ecuador arbitramos un mecanismo de interrelación que permita que ganen las dos partes, es el gane-gane, y que rompe pues una cierta tradición, no de alejamiento, pero sí de distancia, cuando las cosas no se vieron muy claras hace unos años, y que se han retomado. Y se han retomado sobre la base de que, mire, la Unión Europea somos un mercado de 510 millones de consumidores, con una gran capacidad de consumo, una renta per cápita sobre el PIB de casi $38.000, lo cual quiere decir que es un mercado muy sólido, muy estable y con una gran capacidad de Pero consumo. también muy exigente. ¿Qué es lo que un europeo promedio busca de los productos que llegan a Europa? Ya sea agrícolas, ya sea de vestuario, una serie de elementos. Es un mercado exigente que hay que aprender a conocer para lograr comercializar los productos desde América hacia Europa. Claro que sí, pero no solo desde América, sino desde todos los confines del mundo, porque la Unión Europea tiene sus acuerdos con la mayor parte de los países del mundo. ¿Qué es lo que buscamos por responder a su pregunta? Calidad. ¿Por qué tengo que producir yo el producto X? Que seguramente podría hacerlo muy bien, no lo sé. Si usted lo hace maravillosamente bien y con un acuerdo comercial lo pone en mi mercado. Es decir, es un poco esa redistribución del trabajo en donde en una economía globalizada, en un mundo globalizado desde el punto de vista de la circulación de las personas, de las ideas y de la producción, mire usted, los mejores para mí,
que viven en Ecuador, los mejores plátanos del mundo son los ecuatorianos. Y vamos a hablar de los mejores camarones y las mejores rosas. Pero usted habla de algo clave. En un mundo globalizado, el mundo del siglo XXI, ¿qué nomás es libre de circular? Vamos a saber qué va a pasar con, y la pregunta va hacia allá, con las visas de Ecuador hacia la Unión Europea, las visas Schengen. Porque usted dice, si hay recorrido, movimiento, movilidad de productos, de bienes, de ideas, ¿qué pasa con las personas? Con las personas, mire, pasará exactamente lo mismo, para cada cosa su debido tiempo. Entonces, el proceso de la supresión de los visados para los ciudadanos ecuatorianos que quieren viajar a Europa, pues bueno, seguirá un poco el camino que siguió el caso colombiano y que siguió el caso peruano, en donde ya no existe, ¿no? La petición formal para la exoneración de ese tipo de requisito ya la ha planteado Ecuador a la Unión Europea. La Unión Europea ya ha respondido que se pone en marcha este tipo de mecanismo. Saben que cuentan ustedes, como contaron en su momento Colombia y Perú, con toda la ayuda española para tratar de minimizar el impacto temporal de este tipo de negociaciones, pero estamos hablando, no quisiera que los espectadores se llevasen una imagen torcida, estamos hablando de casi 2 años. Son tiempos, porque incluso cuando en el caso de Colombia y Perú se dio la declaración de eliminación de visados, el trámite fue largo. Había la declaración, pero el trámite hasta que se consiguió fue de prácticamente, efectivamente, 2 años. Bueno, así es, saben ustedes que cuanto más compleja es una administración, más lentos van los procedimientos. Acuérdese de aquel brocardo que decía que, vamos a ver, las cosas de palacio suelen ir despacio. ¿Pero a costa de qué? A que no hay vueltas atrás, a que no hay errores. Se hacen bien y empiezan a funcionar desde el primer momento. Pero quizás la mayor garantía que pueden tener su público, que me da la generosidad de dirigirme hoy a él, es que este es un procedimiento que está en marcha. Son buenas noticias, está en marcha, hay posibilidades y en un futuro no tan cercano será solucionado el tema. Retomando el tema... No es que haya posibilidades, es que se soluciona. Tardaremos un poquito más o un poquito menos, pero no hay ninguna puerta abierta al aire con eventuales indecisiones, no. Es un tema que está en marcha y tardaremos 2 meses más o 2 meses menos en resolverlo, pero ahí viene. Son buenas noticias, por lo tanto. Sí. En cuanto al acuerdo comercial, hablamos de intercambio de productos, intercambio de tecnología, intercambio de una serie de bienes, de insumos y de conocimiento. ¿Cómo ir afinando y cómo dar a conocer, en el caso ecuatoriano, qué bondades tiene este acuerdo y qué ventajas tenemos como país, e igual a España, para trabajar en equipo, para trabajar como un equipo que lo hemos sido? Hay muchísimos españoles trabajando en Ecuador y hay muchísimos ecuatorianos trabajando en España. ¿Cómo ir fortaleciendo esas uniones de pueblos, de ideas, de tradiciones y una serie de elementos? Mira, el contacto entre 2 zonas geográficas del mundo, en el caso de la Unión Europea es nuevo, en el caso español no, tiene mucha más historia y más tradición detrás, ¿no? Hay más de 500 años de historia de por medio. De la cual 300 son compartidos y 200 no, son solo suyos. Pero lo que quiero decirle con esto es que desde el feriado de 1999 hay 500.000 de ecuatorianos en España que forman parte... Legalizados, pero también no sabemos si hay más. Pero es que mira, ahí hay una indeterminación jurídica que me alegro que la comente porque tiene su cosa. Y su cosa es que, mire, un ecuatoriano que reside en España, al cabo de 2 años de residencia en España, tiene derecho a adquirir la nacionalidad española. O sea, aunque haya ingresado de manera ilegal con algún documento, que lo hemos ido legalizando permanentemente. Es decir, 2 años de vida y de residencia. Después del empadronamiento municipal, uno llega a algún lugar, va al ayuntamiento del que depende y se inscribe, ¿no? Entonces, después de 2 años en España, tiene derecho a adquirir la nacionalidad. Por tanto, a partir de ahí, este ciudadano, ¿qué es? Tiene las 2 nacionalidades, pero no las 2 al mismo tiempo, porque nadie puede ejercer 2 nacionalidades al mismo tiempo. ¿Esto cómo lo comprende? Porque si yo soy ecuatoriano, vivo 2 años, me nacionalizo español, yo ejerzo la nacionalidad española mientras estoy en España. La ecuatoriana cuando está aquí y la que usted quiera de las 2 cuando está en cualquier otro país, depende del pasaporte con el que entre. Pero quien tiene pasaporte español en España es español, y si tiene pasaporte ecuatoriano, cuando viene a Ecuador es ecuatoriano a todos los efectos. En Colombia es lo que usted quiera, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sí quiere decir esto es que esa interrelación que ha habido desde el punto de vista de la historia bilateral de los 2 países ahora se globaliza. Entramos en otro contexto
que tiene un alcance comercial, un alcance financiero. Tiene una serie de aspectos como es la propiedad industrial o intelectual, por ejemplo, que trascienden del mero hecho de un acuerdo comercial, la participación eventual en los servicios públicos. Es decir, es un gran mercado al cual Ecuador ha estado incorporado, pero que su plazo preferencial termina el 31 de diciembre de este año y necesitábamos un mecanismo nuevo para que entre ese 31 de diciembre y el 1 de enero no hubiese ninguna desnudez de tipo arancelario a la hora de seguir funcionando. Todo esto está conseguido, Claudio, está en camino. Decimos en Europa que nada está hecho hasta que todo está hecho. Y el todo está hecho depende de una resolución que tiene que adoptar el Parlamento Europeo, posiblemente entre los días 12 y 13 de diciembre, la aprobación por parte del Parlamento Europeo del acuerdo firmado entre el protocolo de adhesión de Ecuador al multipartes con Colombia y con Perú y Europa, permitiría una aplicación provisional. ¿Qué es provisional? Depende de que sea luego confirmada por los parlamentos de los 28 países de la Unión Europea y también por el Parlamento, por la Asamblea Legislativa ecuatoriana y su Corte de Constitucionalidad. A partir de ahí sería firme, pero a estas alturas, por decir así, a partir del 1 de enero sería una aplicación provisional con exactamente los mismos efectos que la aplicación en firme y que permitiría ir planificando cosas, es decir, sentarse ya en el papel, porque ya no sería la interpretación que el especialista en economía del medio de comunicación hace sobre cómo van a venir las cosas. Lo que podría ser es algo que ya es. Lo que usted decía al inicio, las líneas de la cancha están trazadas y sabemos qué podemos hacer. Así es, yo creo que se sabe ya lo que se puede hacer. Lo que pasa, siempre hay dudas. Miren, en esta vida nada es verdad y nada es mentira porque depende del color del cristal con el que se mira, ¿no? Y en ese fenómeno poliédrico que es la política y la economía en el Ecuador, pues el color del cristal con el que se mira no tiene que ser siempre uniforme. Lo que pasa es que hay cosas que por su peso específico se imponen a los demás. Nada es perfecto, pero si ponemos en un platillo de la balanza lo bueno y en otro lo malo, hay uno que pesa más, y mientras pese más el bueno, lo que pese el malo tiene menos relevancia, ¿no? Lo que sí es cierto es que para el Ecuador es la apertura de un mercado de 510 millones de habitantes con una gran capacidad de consumo. Si uno compara 16 millones de ecuatorianos que somos aquí en el país versus más de 500 millones de europeos, es un mercado muy importante y abierto para los productos ecuatorianos. Usted, embajador, habla mucho de globalización. Usted dice, en un platillo uno tiene que poner las dos cosas en la balanza. ¿Qué extraña de la no globalización, hablando de los temas locales, y qué ventajas tiene la globalización para usted? Mire, yo me diría, vamos a ver, los embajadores, sobre todo los que llevamos barba, la barba suele tener un color. En los que llevamos barba. Sí, un color como blanco. Y este color blanco no se inventa, sale un poco de la experiencia de todo esto. Nunca entraríamos en un tema de la agenda local. La agenda local le pertenece al Ecuador, le pertenece a todos ustedes, y nosotros somos unos muy privilegiados observadores para seguir muy de cerca qué es lo que sucede en el país y poder aportar al nuestro la información adecuada y fehaciente de lo que sucede para que mi gobierno no se equivoque a la hora de tomar decisiones que puedan afectar a la relación bilateral. Pero mire, las decisiones de lo que se hace dentro del país las toman ustedes. Y si se equivocan o si aciertan, se equivocan o aciertan ustedes. A mí cada vez que me han preguntado lo he dicho con la misma claridad, ¿no? Tener un mercado con 510 millones de habitantes, un mercado que además es asimétrico en el tratamiento arancelario. La desnudez arancelaria de la Unión Europea frente a Ecuador se produce instantáneamente. La desnudez significa cero aranceles para ingresar a la Unión Europea con todos los productos que se han acordado. Con los que están pactados. Con los que se han acordado. ¿Y por qué dice que del otro lado no existe la misma? Es que el proceso inverso, nosotros hemos aceptado, por ese concepto de asimetría, el que tome hasta 10 años. Unos productos estarán exentos de impuestos al principio, otros tomarán 9 años, otros 8, otros 7, otros 6, y en el plazo de 10 años estaremos en situación de carácter similar, en donde
la protección arancelaria siempre, sobre la base de la simetría, ayuda a que sea una relación ágil y fluida. Pero al final, fíjese usted, que uno se imagina los plátanos ecuatorianos con un 24% de impuesto. El problema no es que se venda o no se venda, el problema es de espacios. Porque el europeo siempre va a tomar los plátanos. Pero es que pueden venir de aquí o ir desde otro sitio. Pero un plátano con un precio u otro precio sí pesa en el consumidor. Por más que los unos sean los mejores, si hay una gran diferencia del 24%... Porque al ciudadano europeo siempre van a llegar con la misma carga. Al ciudadano europeo siempre van a llegar con la misma carga para tener esa referencia de verosimilitud que tiene que tener en la entrada de productos comerciales que vienen de otro país o de otras áreas, que están sometidos no solo a las cantidades o a la cantidad de arancel que puedan tener, sino también a la calidad, a la prestación del servicio de seguimiento del mismo, a la puesta en el lugar de destino. Bueno, y hay países que son muy especialistas en unas cosas, otros lo son en otras, ¿no? Y en esa relación que se ha hecho en la negociación entre Europa y el Ecuador, ha habido siempre partidas que le han parecido muy importantes al Ecuador que se han dejado aparte de ese contexto general. Dice, ¿y eso queda enterrado para siempre? No podemos hablar en el futuro si es necesario. Además vivimos en un mundo en lo que la única constante es el cambio, la evolución, las posibilidades futuras. Por lo tanto, lo que no entró ahora posiblemente en un futuro esté dentro de... Posiblemente así sea. Mire usted, ¿quién le decía al Ecuador hace 25 años que iba a ensamblar autos? Pues aquí estamos. Sí, mire, uno lo que no puede poner nunca es puertas al campo. ¿Qué quiere decir con esto de puertas al campo? Además hay libros, hay un libro muy famoso por ese siempre hay nombre. que poder salir. Dicen los aymaras, en el altiplano boliviano, que uno no debe romper nunca un puente. Y me ha llamado la atención en alguna ocasión el que, bueno, pero lo de romper los puentes, dice, sí, embajador, mire, uno no debe romper puentes porque nunca sabe por dónde va a tener que dar la vuelta. Y yo pensé que lo importante era lo de romper el puente. No, lo importante es que hay que dar la vuelta. Entonces, eso es el manejo de unas situaciones en donde yo creo que ahora, o el día 12 o 13 de diciembre, se va a conformar un avance notable en la relación entre Ecuador y Europa, que tenga en cuenta que con balanza petrolera somos el primer cliente y el primer proveedor. Sin balanza petrolera serían los Estados Unidos los que ocupasen ese lugar. Pero sí estamos en una gran cercanía y sobre todo siguiendo muy de cerca el esfuerzo que el país viene haciendo por institucionalizarse, por salir adelante, por subir. Y este tipo de elementos son una especie de apoyos que uno tiene en las escaleras para subir y que se le haga menos duro el llegar. Y además son una especie de notas que uno va consiguiendo frente al factor confianza. Se va logrando cerrar acuerdos, se va logrando cerrar una serie de elementos y por lo tanto son puntos para garantizar posibilidades de futuro, posibilidades de inversión, posibilidades de comercio. Usted mismo menciona, somos más de 500 millones de europeos que están listos para comprar productos ecuatorianos. Bueno, pero eso se traduce al final en qué. Mire, nada más terminar este tema con la Unión Europea, dejarlo listo de espera de lo que diga el Parlamento Europeo y de lo que diga la Asamblea Legislativa Ecuatoriana, ya está aquí el Grupo Europeo de Libre Comercio, la EFTA. Es decir, parece como si un acuerdo llamase a otro. Y coincide al mismo tiempo con esa histórica visita del presidente chino en un espacio en el cual el gran coloso asiático tiene muchos asentamientos y muchas cartas que tomar en la importante partida que se juega en este país con respecto al desarrollo. Es decir, mire, se dice también en el refranero, no voy a permitir otra vez en el refranero castellano, que comer y rascar todo es empezar. Pues esto es igual. Cuando las cosas se van poniendo ordenadamente, me parece que viniesen solas una tras otra. Y no vienen solas. No vienen solas, pero además cuando usted habla del refranero español, castellano, es el mismo refranero que utilizamos en Ecuador y en América Latina. Así es. Y muchos de la herencia, el compartir, el vivir, el mantener la misma lengua, el tener un origen muy parecido, nos hace que seamos extremadamente similares. No sé, es más fácil, yo le digo a algunos de mis compañeros, a algunos de mis colegas en el cuerpo diplomático, que hablan extraordinariamente bien el español, ¿no? Pero que todavía no tienen la capacidad de los matices. Yo sé cuando un ecuatoriano me dice que no, aunque no emplee la palabra no.
pero usted es un diplomático de gran experiencia y un comunicador de gran experiencia, entiende esos matices. Bueno, mire, los matices al final es que son siempre muy poquitos. Toda la capacidad de análisis que uno tiene son segundos para darse cuenta de por dónde va, y sobre todo influye también que, bueno, empecé mi carrera profesional en África, pero desde entonces este es el 7º puesto que hago en América Latina, en donde me ha apasionado el continente, su historia, sus posibilidades, sus gentes, la luz, el color, las agresiones de la naturaleza, la capacidad de salir adelante de ellas. Este es el nuevo continente, y ese nuevo continente efectivamente ha sido apasionante. Por eso estoy tan a gusto de él. Muchísimas gracias al embajador Víctor Fagil, quien nos habla de un nuevo continente donde él ha tenido 7 destinos, un continente de esperanza, de cambio, de futuro, de proyección, de despertar y cada día enfrentar las cosas. Hemos hablado de lo que significa el tratado con la Unión Europea, un tratado comercial importante para el país. Él nos ha recordado, son más de 500 millones de europeos que pueden comprar productos ecuatorianos, oportunidades abiertas, canchas listas y trazadas para empezar a jugar el juego del comercio, en donde esperamos que los productores ecuatorianos tengan muchas ofertas que entregar a Europa y a España. Además, vamos a comprometer al embajador Fagible para hablar sobre tradiciones y costumbres comunes. Vamos cerca de fin de año, acá celebramos mucho la Navidad, pero en España tiene sabor especial el Día de Reyes, así es que compartir tradiciones, compartir leyendas, compartir costumbres nos enriquecen a los pueblos que estamos en diferentes orillas del océano, en diferentes orillas del mundo, pero que nos une tradiciones, desde la propia religión, el propio idioma que lo heredamos, pero España también llevó muchas cosas de Ecuador, de América, desde cosas que enriquecieron el mundo culinario. Gracias al embajador Fagile, gracias a ustedes por habernos acompañado. Ese programa ha llegado gracias al apoyo de MAP, la empresa de agua de Quito, Cheviplan, el Banco Proamérica y conjuntamente con el Banco Produbanco, que son un solo grupo, además de Movistar y todas las empresas que diariamente confían en nosotros. Con ustedes hasta el próximo día lunes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.